¿qué tal? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos y espero que pasemos este tiempo que sea de mucha bendición. Hoy vamos a ver una oración especial. Yo le puse un ejemplo de oración. Es una oración que eleva Elías en una circunstancia muy difícil. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 41 al 46. Y mira, pon atención. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hoy tenemos una correcta oración de intercesión. El nombre del profeta Elías en hebreo es Eliyahu y significa: mi Dios es Jehová. Jehová es mi Dios. Y habla de ser un instrumento de Dios. Recordemos el contexto. Elías predice al rey Acab una terrible sequía. Ahí en Primera de Reyes 17, en el versículo 1 al versículo 4, fíjate lo que les va a advertir. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué tal? Una tremenda predicción. La sequía sabemos que es capaz de desaparecer inclusive a toda una sociedad. Hay ruinas que están abandonadas por las civilizaciones porque ya no contaban con este vital líquido. Decidieron mejor abandonarlas. Al rey Acab no le gustó esta noticia, inclusive parece que lo tomó como algo personal contra el profeta, contra Elías. Por eso Dios le advierte al profeta, como leímos, que huyera, que se fuera al arroyo de Querit. Y aquí vemos uno de los grandes milagros que recibió Elías, porque él fue alimentado, dice la palabra de Dios, por cuervos. ¿Te imaginas? Pan y carne por la mañana y por la tarde. Y esto hasta que se secó el arroyo. Entendemos que Dios usa a veces hasta a quien menos pensamos para que recibamos su protección. Aquí usó cuervos para alimentar a Elías. Después de esto, Dios le pidió que fuera a vivir un tiempo con la viuda de Sarepta, una mujer también que era muy obediente, la cual solo tenía, en la escena que describe la Biblia, un puñado de harina en su tinaja y un poquito de aceite ahí en su vasija. Pero Dios le hace una promesa y se cumplió. Miren, voy a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Voy a leer el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y se cumplió. Esto por un lado, por el lado de Elías, un varón de Dios. Pero Acab, déjame decirte que la Biblia hace una descripción de este rey muy puntual. Mira, pon atención lo que va a hablar de él. Mira, Primera de Reyes capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Voy a leer lo que sigue, pon atención. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¡Wow! Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. ¡Qué tremendo! Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Nadie quisiera estar en sus zapatos. Cuando Dios le predice a Acab la sequía a través del profeta de Elías, entendemos el enojo del rey, conociendo
que su corazón es idólatra y estaba tan lejos de Dios. Luego de esto, nuestro Señor le vuelve a dar palabras a Elías. Dice en Primera de Reyes capítulo 18, el versículo 1: Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue a través del profeta que Dios anunció que habría sequía, y ahora el mismo profeta anunciará que vendrá por fin la lluvia. Va a regresar, se acaba la sequía. ¿Y sabes qué? Elías obedeció. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios siempre, obedecer. Primera de Reyes capítulo 18, ahora versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Una situación en verdad muy difícil. La escena que sigue en esta historia es la de su encuentro, precisamente porque dice ahí en Primera de Reyes capítulo 18, 17 al 19. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, de los dioses ajenos, que comen de la mesa de Jezabel, la esposa del rey. Así lo hizo el rey, y se describe lo que sucedió con los profetas de Baal, una escena tremenda. Ahí, fíjate, Elías los reta. Primera de Reyes 18, ahora vamos a ver el versículo 22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, ahí va el reto, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho, vamos a hacerlo. ¿Te imaginas? Te comento que el reto lo ganó Elías, porque Baal, el dios de estos profetas, no hizo nada. Pero mira lo que dice que hizo nuestro Señor en Primera de Reyes 18, ahora el versículo 36 al 40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a estos profetas, a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Qué demostración de la palabra de Dios, de alguien que está en verdad cerca de Dios. Por la mano poderosa de Dios se honró su propio nombre. Ese es el momento exacto en nuestro texto. Acab entiende quién es Elías y sabe del Dios al que adora y sirve. Ya sabe que Dios, Jehová, es Dios. El rey ahora obedecerá en todo a Elías. Estamos seguros. El descenso del fuego del Señor desde el cielo, la matanza de esa cantidad tan grande de los profetas de Baal, habían detenido de alguna manera eficaz la idolatría que estaba dañando a toda la tierra en ese lugar. Vemos a todo el pueblo de rodillas confesando que Jehová es el Señor. Gloria a Dios, ¿no? Elías ya tenía el corazón la noticia de una gran lluvia. A muchos les encanta solo disfrutar de las bendiciones, comer y beber. Pero para Elías se trataba de algo muy diferente y debemos aprender de él. Para Elías, el anuncio de la bendición que vendría era un llamamiento urgente, pero para la oración. Eso era muy importante. Así nosotros debemos de aplicar esta enseñanza de nuestro Señor a nuestra forma de vivir.
Mirando esto aprendemos, en primer lugar, que debemos de orar con mucha fe. Elías sabía que la lluvia vendría. Nuestro Señor se lo anticipó. Ahí leímos en Primera de Reyes, en el capítulo 18, ¿se acuerdan? En el versículo 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Viste de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la Biblia, que lo que la Biblia nos lo diga, hay que confiar porque es la palabra de Dios. Nos lo dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 10. Ahí en el Nuevo Testamento, mira, Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fe. Este profeta estaba seguro, como lo debemos estar nosotros, que las promesas de Dios, todas se cumplen, todas. Si escuchaste una promesa en la palabra de Dios, da por hecho que se va a cumplir. No hay nada que Dios haya prometido que no se haya cumplido. Tenemos la palabra más segura y llena de verdad, inspirada por el mismo Espíritu Santo. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También dice nuestro Señor en Jesucristo en su oración sacerdotal. ¿Te acuerdas cuando le da cuentas a Dios en Juan 17? Cuando llega al versículo 17, mira lo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así viene a la fe, como con Elías. Así igualito, con la manera correcta de oír y escuchar la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, en el capítulo que habla de la fe, cuando llega al versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tu fe es débil, tus pies lo demuestran. No damos pasos. Cuando tu fe viene de un corazón duro, los pasos hacia el servicio serán lentos. Eso se le llama apatía. Cuando tu fe es débil, tus rodillas no se doblarán para orar. La soberbia nos puede ganar y nos postramos cuando queremos, no cuando debemos, y constantemente delante de Dios. No nos postramos, de hecho, delante de Dios. Tú y yo necesitamos lo que Elías, más y más palabra de Dios para prevalecer en la oración. A eso lo llevó a escuchar la voz de Dios. Ahora, veamos en nuestro texto algo muy importante. Primera de Reyes 18, versículo 41, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Notaste que ahora Acab está obedeciendo a la primera? Ya vio lo que le pasó al profeta de Baal. Y a partir de ese momento, en cuanto el profeta da una instrucción, él va a obedecer. ¿Por qué nos esperamos hasta que pasan cosas malas, hasta que haya un juicio? Dios quiere que seamos capaces de obedecer a la primera. En ocasiones nuestro Señor permite que nos sucedan situaciones muy difíciles para aprender obediencia, ¿verdad? El versículo 42 de nuestro texto nos dice la reacción del rey a la orden del profeta. Dice: Acab subió a comer y a beber. Exactamente lo que se le pidió hacer en el versículo 41. Y es el rey. Pudiera haber dicho: no, voy a hacer una partecita. No, obedeció plena la instrucción. Es el rey, pero es obediente. ¿Qué más nos enseña Elías? En segundo lugar, que debemos ser humildes en nuestra oración. Porque leemos en este versículo 42, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esa es una muy buena actitud del corazón. El creyente más fuerte y seguro, con mucho valor delante de los hombres, debe ser el más humilde delante de Dios. Humillarnos va a ser la forma correcta de prepararnos para el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Mira en Santiago capítulo 4, lo que dice el versículo 10, dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Elías, a pesar de estar seguro, porque lo estaba, de la promesa de Dios, no fue soberbio y de pie como los fariseos,
llevó a cabo un ritual de hablar en público. No, se postró en tierra y sin siquiera atreverse a ver hacia el cielo, oró. Esa es humildad. Y pedía de todo corazón. No dijo, soy profeta, que llueva. ¿Te das cuenta? Con este ejemplo de Elías debemos revisar cómo estamos orando. Nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, el mayor de todos los amos, fue el más humilde de todos los siervos. De hecho, Él dijo en Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Eso está en Lucas 22, versículo 42. De nuestro Señor, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Esto es bien importante. Versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.